nos dejamos llevar a la deriva, mientras pasábamos al abrigo de un insólito llamado Cauda. A duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarramos con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fuera a encallar en los bancos de arena de la Sirte, y echaron el ancla flotante y dejaron que el barco a la deriva. Al día siguiente, dando que la tempestad seguía, arremetieron con mucha fuerza contra nosotros. Comenzaron a arrojar las cargas por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciendo, perdimos al fin toda esperanza de salvación. Vamos a dejarlo hasta ahí. Amén. Si nos damos cuenta, vamos a sentarnos. Aquí en este pasaje, si nosotros nos vamos más arriba desde el inicio del versículo del capítulo, nos enseña que Pablo iba de viaje, iba rumbo a Roma. Pero no iba por un viaje turístico, él no iba por un viaje en el cual iba a pasear, él no iba en un viaje en el cual iba a conocer las hermosas playas, él no se iba de paseo, él no se iba de vacaciones. Pablo iba preso, con varios presos allí en ese barco, iban a ser trasladados, iban a ser llevados a Roma, pero iban allí presos en ese lugar. Nos damos cuenta que él iba en un viaje. Iba allí en ese lugar, pero ustedes saben que para Dios todo hay un propósito. Amén. En nuestras vidas. Amén. Aún en medio de la tempestad, aún en medio de los problemas, aún en medio de situaciones y dificultades que nosotros podamos atravesar, siempre va a haber un propósito en nuestras vidas. Todo lo que nosotros pasemos, Dios necesita que nosotros podamos tener un propósito en cada uno de los procesos que nosotros estamos viviendo. Nos damos cuenta que en medio de ese viaje se presenta una enorme tempestad. Era necesario que esa tempestad se provocara, era necesario que ese barco naufragara. ¿Cuántas veces en nuestras vidas no hemos naufragado? ¿Cuántas veces en medio de los problemas sentimos que nuestro barco se fue sin rumbo, que nuestro barco naufragó y que no tenemos quizás un rumbo o un camino quizás por donde seguir porque vemos que todo está oscuro? Aquí estábamos leyendo en los versículos que leíamos y veíamos, nos dábamos cuenta que pasó un día, que pasó 2 días, que pasaron 3 días y pasaban allí los días en los cuales ellos veían, y la palabra nos muestra que no salía ni el sol, no veían estrellas. En medio de esa tempestad estaba todo oscuro. Había una fuerte tormenta, había un fuerte huracán. Nosotros hemos visto cuando en medio de este lugar o en medio del barrio, en medio de la ciudad, hemos podido ver, no sé si videos o hemos podido experimentar un viento huracanado. Pero cuando... Desde ayer disculpe que interrumpa, hizo una cosa cuando yo duro, yo estaba al frente así en el muelle y yo tuve que orar porque tanto era la lluvia fuerte que era con brisa. Y el palo donde ella vive, pastora, quedó así totalmente volteado. Y yo decía, Padre, en el nombre de Jesús, yo no sé qué está sucediendo en esta hora. Amén. Pero mi mamá estaba asustada. Hemos podido darnos cuenta que en medio de la tempestad o en medio de momentos así adversos hay vientos huracanados. Cuando en ese momento quizás que hayamos experimentado, porque no sé si de pronto han experimentado fuertes huracanes, que de pronto han visto cuando el techo ha volado, cuando han arrancado árboles, no sé si solamente se ha visto de pronto por videos o lo han podido experimentar. Son momentos y situaciones difíciles en las cuales uno se aferra y se agarra a una fe inquebrantable. Nos agarramos a un propósito eterno, el cual creemos que hay un Dios que nos puede salvar de ese momento difícil. Nos damos cuenta que pasaron varios días y ellos no veían el sol. ¿Se pueden imaginar la tempestad tan fuerte la cual estaban atravesando? El resto o la cantidad de presos que estaban allí, las personas tripulantes de ese barco. Y allí también estaba Pablo. Pero allí había
inquebrantable. Él sabía que él tenía un propósito. Él sabía que Dios había permitido que él se montara en ese barco, que fuera trasladado preso hasta ese lugar, pero él sabía que había un destino el cual tenía que llegar. ¿Amén? Es necesario pasar por los procesos. ¿Sabes? Necesitamos pasar muchas veces por las tormentas para poder llegar a nuestro destino. Necesitamos pasar por el proceso para poder alcanzar las bendiciones que Dios quiere para nuestras vidas. Muchas veces pasamos dificultades, pruebas, momentos difíciles, pero son necesarios pasar por ellas para poder arrebatar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Para poder arrebatar lo que Dios ha destinado para nuestras vidas. ¿Sabes? El pueblo de Israel pasó por el desierto para llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. Amén. O sea que Él pasó, no se quedó. Él pasó por el desierto. Era necesario pasar por ese momento. Era necesario atravesar esa circunstancia. Era necesario coger por ese camino para poder llegar a la tierra prometida. ¿Sabes? Dios quiere que nosotros podamos muchas veces llegar de forma inmediata a lo que Él quiere para nosotros. Pero nosotros, como muchas veces en nuestra desobediencia, queremos hacer quizás las cosas a nuestra manera, quizás nosotros buscamos rumbos alternos. O pasamos o ponemos dificultades nosotros mismos en el camino. Y por eso a veces se nos hace más tedioso poder llegar hasta el lugar del destino. Amén. Pero es necesario pasar por los procesos. Es necesario ser pulidos para que nosotros podamos ser una piedra preciosa. Amén. Necesitas ser pulido, necesito ser pulida. Necesito poder pasar por el fuego. Amén. Para que nosotros podamos llegar al destino y al propósito que Dios tiene para nosotros. José fue tirado en la cisterna y necesitó pasar por ese proceso para después gobernar. Amén. Dile al que está a tu lado, necesitas pasar por tu proceso. Necesitamos pasar por los procesos. ¿Sabes? De cada proceso nosotros aprendemos. Amén. Amén. Quizás este personal podía darse cuenta que no salía el sol. ¿Sabes? Hay momentos en los cuales nosotros estamos pasando dificultades, que sentimos que todo está oscuro. Sentimos que no aclarea. Sentimos que no hay salida. Sentimos que no ha salido el sol, nos sentimos desesperados, nos sentimos agobiados, sentimos que no tenemos fuerza, sentimos que en ese momento difícil estamos atrapados y no vemos una solución. Ellos no veían la solución en ese momento porque miraban al cielo y no veían el sol. Veían que en medio de esa tempestad quizás ellos iban a perecer. En medio de esa tormenta, de ese naufragio, en medio de ese viento huracanado, ellos pensaban que iban quizás a morir. ¿Cuántas veces no has sentido que te vas a morir en medio del proceso que estás viviendo? Y no solamente quizás físicamente, sino espiritualmente, emocionalmente sientes que estás devastada o que estás devastado, que no tienes fuerzas para avanzar y para seguir continuando. Amén. En medio de nuestros procesos muchas veces sentimos que ahí nos detenemos, sentimos que ahí nos quedamos, sentimos que quizás no tenemos fuerzas para seguir avanzando. Pero hay un Dios poderoso, hay un Dios eterno que siempre va a aparecer a tu rescate. Amén. Hay un Dios eterno que siempre te va a decir que Él está de tu lado y que tú vas a salir en medio del proceso. Amén. Apláudele en esta mañana. Las dificultades no pueden apagarnos. Las dificultades y los procesos, las tempestades no pueden detenernos. Nosotros debemos seguir avanzando. Nosotros debemos seguir confiando que Dios es nuestra ayuda. Amén. Es necesario pasar por el proceso. Daniel fue metido con sus amigos en el foso de los leones. Pero ¿sabes? Aún cuando lo que ahorita decía, vemos que quizás el cielo está oscuro, que quizás no tenemos una mano amiga, que quizás no tenemos una solución, que quizás no hay alguien que nos está ayudando, Dios siempre ha estado contigo. Dios nunca te ha desamparado, Dios nunca te ha dejado solo, Dios nunca te ha dejado sola. Amén. Daniel y sus amigos estaban metidos en el foso de los leones. ¿Sabes? Y ahí en ese lugar él fue tirado y estaba con mucha
allí, pero sabes, en ese momento, quizás cuando él estaba allí, Dios envió ese ángel. Dios envió ese ángel para que los guardara, para que los protegiera en medio de ese lugar. Y ellos no se habían dado cuenta que allí estaba ese ángel. Pero el que estaba desde afuera, Nabucodonosor, cuando se asomó, se dio cuenta que había otra persona ahí metida. Hay una cuarta persona allí metida con ellos. ¿Sabes? Quizás tú no sientes o en ese momento crees que estás solo pasando la dificultad. O sientes que en ese momento estás atravesando la dificultad y no tienes a nadie que te ayude. Pero Dios está contigo aun cuando tú no lo puedas ver. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Amén. Sabes, a veces no es necesario que tú veas quién está a tu lado. Es necesario que el diablo vea que Dios está contigo. Es necesario que el diablo sea el que se dé cuenta, el enemigo sea el que se dé cuenta que Dios está a tu lado, que hay un ángel a tu lado, que hay un ángel que te ayuda, que hay un ángel que te da la victoria, que hay un ángel que te ha sacado de la adversidad. Es necesario que Él se dé cuenta. Quizás tú no te das cuenta, pero Él sí se da cuenta que hay un Dios que nunca te ha dejado sola. Que hay un Dios que nunca te ha dejado solo. Y que en medio de la tempestad y en medio del proceso que has tenido que atravesar, Él siempre ha estado contigo como poderoso gigante. Él siempre te ha ayudado y te ha dado fuerzas para avanzar. ¿Sabes? No son tus fuerzas. No son mis fuerzas. Como seres humanos nos debilitamos. Amén. Como seres humanos nos equivocamos. Amén. Tú y yo no somos perfectos. Dile al que está a tu lado, tú y yo no somos perfectos. ¿Sabes? Yo no soy perfecta, yo me equivoco. Pero a diario le pedimos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Amén. Ayúdame a perfeccionar mi carácter. Ayúdame a ser como tú cada mañana. Amén. Eso le pedimos a Dios todos los días. Porque como seres humanos nos vamos a equivocar. Como seres humanos vamos a fallar. Amén. Pero tú y yo necesitamos a alguien que siempre va a permanecer perfecto. Y que no tiene manchas, que no tiene arrugas. Y ese es Cristo. Amén. Ese es Cristo, es el que tú necesitas para seguir avanzando. Amén. Porque su fidelidad es grande, porque su fidelidad siempre ha permanecido de tu lado, porque Él siempre ha estado contigo, Él siempre ha sido tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Amén. Él siempre ha sido tu roca firme, siempre ha sido tu roca inconmovible. Amén. ¿A quién iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién irás tú si solo Él te puede dar la salvación? ¿A quién irás tú si solo Él puede entregarte la paz y la tranquilidad que tanto necesitas? ¿A quién iré yo si solo Él me ha dado gozo, alegría? Solo Él ha cambiado mi lamento en baile. Amén. ¿Sabes? Él ha cambiado tu lamento en baile. Ha cambiado tu tristeza en un gozo inefable. Él está contigo como poderoso gigante. Él está contigo para que tú puedas seguir avanzando, para que tú puedas seguir creyendo que en Él está la victoria. Amén. Él es el único que te puede entregar esa fe inquebrantable. Pero necesitas cada día poder colocar, tú y yo necesitamos poder colocar de nuestra parte para poder alcanzar lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Necesitamos esforzarnos. Necesitamos ser valientes. La palabra nos enseña, solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Tú y yo necesitamos ser violentos. Necesitamos, ahora no con esto te estoy diciendo que vayas y revientes puertas, que golpees, que vayas. No. Necesitas ser violento en el Evangelio. Necesitas ser fuerte en el Evangelio. Necesitas que en medio de la tempestad, cuando sientas que no tienes fuerza, allí necesitas ser violento. Necesitas decirle al enemigo, yo estoy en pie de guerra. Yo estoy en pie de batalla. Aun cuando me haya puesto a naufragar, aun cuando sienta que el barco se va a hundir, aun cuando sienta que el barco me va a atrapar y en este momento de la dificultad sienta que me voy a ahogar, sabes, hay uno que te tiene agarrado de su mano. Hay uno que te ha sacado de ese naufragio. Hay uno que te ha sacado de ese viento huracanado. Aún en medio de esa fuerte tempestad,
estado de tu lado. Amén. Entonces tú y yo tenemos la victoria porque Él nos ha entregado esa victoria. Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestra roca inconmovible. Amén. Él está con nosotros como poderoso gigante. Hay unos puntos que quiero compartir contigo en esta mañana de este tema. Y el primero dice fe y confianza en la adversidad. El primero es fe y confianza en la adversidad. Hechos 27, 21, 26. Fe y confianza en la adversidad. Hechos 27, 21, 26. Dice el 21. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señor, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta, así que habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas ¿qué? Miedo. No tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ten que valor, ánimo, dice el mío. Señores, confío en Dios que sucederá tal y como me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Allí le dijo: no tengas ¿qué? Miedo. ¿Sabes qué nos detiene a nosotros? El miedo. Amén. Nuestra fe muchas veces se queda detenida por el miedo. La palabra nos enseña que el perfecto amor echa fuera el temor. Necesitamos alejar el temor de nuestras vidas. Necesitamos quitar el miedo de nuestras vidas. Necesitamos quitar el miedo de arriesgarnos, de atrevernos, de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque el miedo nos detiene. Y ahí le estaban diciendo: no tengas miedo, no tengas temor. ¿Sabes? Una vez más Dios hoy en esta mañana te dice: no tengas miedo. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Dios está contigo como poderoso gigante. Necesitamos apartar el miedo, necesitamos apartar el temor de nosotros para poder avanzar, para poder tener la fe y la confianza plenamente en Dios en medio de la adversidad. Él animaba a los demás. Él en medio de ese lugar, él había tenido una experiencia con un ángel. Él había tenido una experiencia con ese Dios eterno, el cual le había mandado ese ángel para que le dijera que tuviera confianza, que no tuviera miedo, porque iba a llegar. Tú vas a llegar a tu destino. Tú vas a llegar a tu propósito. Amén. Si Dios te ha dicho lo grande que eres en las manos de Él, y que tienes algo, y que Él tiene algo preparado para ti, tú lo vas a alcanzar. Aleluya. Necesitas tener la confianza en Dios. Necesitas tener una fe inquebrantable para poder alcanzar lo que Dios quiere que tú alcances. Dios quiere que tú te esfuerces un poquito más, pero que en ese esfuerzo no tengas miedo. Que si ves que se te presenta un obstáculo, que si ves que se te presenta una rama, un viento huracanado, que si ves que tienes un problema, una dificultad, simplemente atraviésalo, pásalo. Necesitas pasar el proceso para poder llegar. No te puedes quedar en el proceso. No te puedes quedar en medio del problema. No te puedes quedar en medio del naufragio. No te puedes quedar en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. Necesitas remontarte en medio de las alturas. Necesitas pasar la tormenta. ¿Sabes qué hace la águila cuando está en medio de la tormenta y en medio de la tempestad? Ella se sube más alto, se remonta a las alturas para que la tormenta no le perjudique. Tú y yo somos esas águilas en las manos de Dios. Tú y yo somos las águilas que Dios ha preparado para que aprendamos a volar alto, para que en medio de la tempestad y en medio de los problemas nos remontemos a las alturas, y que en medio del viento huracanado ese viento no nos pueda atrapar. No te dejes atrapar del viento. No te dejes atrapar de los problemas. Dios tiene la solución para cada problema. Dios está contigo. No lo puedes ver,
pero lo puedes sentir. Puedes sentir que su presencia está de tu lado. Puedes sentir que Él te arropa con sus brazos. Puedes sentir que Él te permanece al lado tuyo en medio de esa dificultad y en medio de ese problema. Necesitas tener la confianza. Pero para eso dile al miedo, dile quítate miedo, no te necesito. Necesito avanzar, necesito crecer. En el proceso crecemos. Amén. Solo en el proceso crecemos. ¿Sabes? Vas a llorar. Yo he llorado mucho. Y me hicieron llorar demasiado. Pero en el proceso crecí. Y sé que necesito seguir creciendo. Porque no dejamos de crecer. Porque en las manos de Dios tenemos un propósito. Y es poder alcanzar la victoria. Amén, bríndaselo fuerte esta mañana. En medio de las dudas, de los miedos, Pablo animaba a los demás. Él estaba animando a los demás para que tuvieran fe, confianza, de que en medio de la tempestad iban a salir de ese momento. Amén. ¿Cuántas veces no te ha tocado que aún en medio de que tú también estás en tu proceso, tú vas y ayudas a tu hermano y le dices, ten fe que Dios te va a ayudar? Y tú estás pasando por la tempestad. Y tú estás pasando por el proceso. Pero sabes, Pablo estaba también en medio del naufragio. Pablo también estaba pasando en medio de la dificultad. Pablo también estaba allí en medio de ese barco que estaba náufrago, que estaba a la deriva. Porque se dejaron llevar por el agua, se dejaron llevar por el mar. Porque sentían que era la única manera de poder subsistir en medio de ese proceso. ¿Sabes? Aun cuando en medio de los problemas quizás nos dejamos llevar porque sentimos que no tenemos fuerza. Y decimos que nos lleve hasta donde podamos. Pero hay momentos en los cuales necesitas anclarte. Necesitas poner el ancla y necesitas detenerte. Necesitas poner un alto en la vida y decirle, aquí necesito aterrizar. Necesito poner el ancla y decir, aquí voy a zarpar porque necesito llegar a mi destino. Necesito llegar al propósito que Dios tiene para con mi vida. Es momento de anclar. Es momento de que te detengas y digas, ya no puedo dejar que el viento me siga llevando. Ya no puedo dejar que el viento me siga arrastrando en este caminar. Necesito anclarme a algo. ¿Y sabes quién es el único que te da esa templanza? ¿Quién es el único que te da la firmeza? ¿Quién es esa tierra en la cual tú puedes anclarte? Se llama Dios. Amén. Él es tu tierra firme. Él es la tierra que tú necesitas anclar para detenerte. Es la tierra en la cual tú necesitas establecerte para seguir avanzando. Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestra confianza. Nos ha dado palabra, nos ha dado ánimo, nos ha colocado personas como Pablo que estén al lado de nosotros y nos digan, tú sí puedes, tú eres valiente, tú eres esforzada, tú eres la niña de los ojos de Dios, tú eres un guerrero. ¿Sabes? Tienes personas a tu lado que te han dicho que puedes avanzar, que te han mostrado el camino, que te han dicho Dios está contigo en medio del proceso, Dios está contigo en medio de la tempestad, aun cuando sea dura la tempestad vas a salir de ella. Dile al que está a tu lado, dile vas a salir de ella. No importa qué tan fuerte sea el viento huracanado, no sé qué tan fuerte puede ser la tormenta por la cual estás atravesando, pero vas a salir de ella. En la tormenta no te vas a quedar. Dios necesita llevarte al propósito. Dios necesita que pases eso para que aprendas, testifiques, para que muestres su gloria. Por eso pasamos por el proceso. Por eso vivimos las experiencias. Por eso pasamos momentos difíciles en los cuales lloramos. Pero sabe, Dios va a secar cada una de esas lágrimas. Aleluya. Y ese gozo inquebrantable va a estar allí.
Amén. Va a estar allí para que tú sigas avanzando, para que tú sigas creyendo y para que sigas atesorándote de la palabra de Dios. Amén. Amén. El segundo punto, el poder de la oración. Hechos 27, 33, 36. Hechos 27, 33, 36. Y el segundo punto es el poder de la oración. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar aliento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Amén. Amén. El poder de la oración. ¿Sabes? Hay algo importante que nos saca del proceso y que nos ayuda a tener ánimo, y es la oración. La intimidad con Dios, el poder llegar delante de su presencia, postrarnos ante su altar, postrarnos en intimidad con Él. Llegar en el secreto, allí donde nadie nos ve. Entramos en ese poder de oración, entramos en esa intimidad con el Dios eterno, y ese poder de la oración es el único que nos ayuda a tener esa fuerza. Dios quiere que a través de la oración nosotros podamos tener esa guía, esa fortaleza, amén. La guía y la valentía de la oración. La oración de Pablo no solo infundió confianza a los tripulantes y prisioneros, sino que también demostró la intervención divina y el poder de Dios en medio de cada situación. ¿Sabes? En medio de cada situación siempre se va a ver el poder y la intervención divina de Dios. Dios siempre va a hacer algo. Dios siempre va a solucionar algo. Dios nunca nos va a dejar, como dice por ahí el costeño, metido. Amén. Dios nunca nos va a dejar metidos, mi hermano. Anda, y ahora, y estoy esperando al hermanito y la hermanita para que lleguen, porque necesitamos terminar esto. ¿Será que sí llega? ¿Será que no llega? Y creemos que de pronto en esos momentos ¿será que nos dejan metidos? ¿Y ahora qué hacemos si no llegan? ¿Cierto? Pero Dios no, mi amado. Dios siempre va a estar en el momento preciso delante de ti. Dios siempre te va a ayudar y nunca te va a dejar metido. Nunca te va a dejar allí como que, ay, lo voy a dejar en vergüenza. No. Dios siempre va a estar de tu lado. Porque Él siempre tiene un plan divino para que tú puedas salir de cada dificultad, de cada situación. Es necesario la oración. La oración es fuente de poder. La oración es fuente y es la herramienta que tú y yo tenemos para poder llegar delante del Padre Celestial y poder encontrar una paz interior, un refugio que tanto necesitamos. ¿Sabes? En los momentos difíciles, quizás de pérdida, de enfermedad, de momentos de angustia, de problemas y cuestiones que se nos presentan en la vida, van a haber incluso personas que se van a acercar y de pronto, mucho más en los momentos cuando tenemos una pérdida de pronto de un ser querido, y nos van a de pronto dar su palabra de ánimo, de aliento, lo siento mucho, Dios te fortalezca, estoy contigo. Pero sabes, hay algo que por mucho esas palabras que son valerosas, que tú las recibes con ese amor que la persona te está dando, pero sabes, necesitas algo más, y es la paz interior que solo te la entrega Dios. ¿Amén? Solo te lo entrega Dios. Tengo una compañera, hace un mes creo yo aproximadamente, lastimosamente perdió a su compañero sentimental en un accidente de tránsito. La persona normalmente viajaba a alta velocidad en su vehículo moto cilindraje 250, y el cilindraje, pues la velocidad era de bastante alta. Normalmente viajaba de Cartagena a Barranquilla y siempre pasaban viajando los dos juntos. La compañera por lo general siempre me decía cuando hablábamos los lunes o de la semana que conversaba con ella siempre me decía, ¿estuve por allá por tu tierra? Y yo, sí, cada rato voy por allá. O sea, normalmente era costumbre que ella y él viajaran a la ciudad de Barranquilla o diferentes ciudades por pasear, por salir, por disfrutar, por tener experiencias y experimentar esa adrenalina. El muchacho solo tenía un mes de haber comprado la moto de alto cilindraje, porque tenía una, pero no tenía tanto cilindraje como el que se compró.
Lastimosamente, en uno de esos viajes que realizó a Barranquilla, en la troncal del Caribe, un camión no se percató de la distancia con la que venía el muchacho, hizo un giro inapropiado y el muchacho se estrelló contra el furgón. En la vía, el muchacho se mató. Se mató el muchacho quedando tendido en la vía Barranquilla-Cartagena, de la troncal. Salió en las noticias, fue algo que fue muy impactante. El muchacho automáticamente, al instante, perdió su vida. Él era el esposo, el compañero sentimental de mi compañera de Cartagena. Y a la semana yo de pronto no quise llamarla al momento enseguida. Es muy duro no saber qué palabras decirle en un momento tan difícil. Y por muchas palabras que, como les decía ahorita, podamos decir, hay algo que está allí, ese dolor, y que no va a sanar ese dolor en ese momento. Yo esperé que pasaran los días que le dan a uno de la empresa por luto. Yo tenía que volver lógico a hablar con ella, porque normalmente hablo con ella, es la parte de talento humano. Y yo la llamé, le di el pésame, le di palabra de aliento. Y recién en estos días, porque como les digo, constantemente hablo con ella, le pregunté cómo está. Y me dijo, te digo la verdad, porque ¿para qué te miento? Me dijo, estoy mal. Estoy mal. Porque por mucho que ya hayan pasado varios días, todavía mi corazón y todo lo que soy está anclado, está allí refugiado al dolor que estoy sintiendo en estos momentos. Me decía, no sé cómo reponerme de esta. No sé cómo trabajo. Yo vengo y hago las cosas porque sí, porque me toca seguir trabajando. Pero no tengo ánimo, no recuerdo las cosas que hago, se me olvidan normalmente las cosas que estoy haciendo. Y yo le decía, la escuché primero y después le decía, quizás mis palabras no van a sanar tus heridas. Quizás lo que yo te diga, lo que yo te pueda aconsejar o la palabra de ánimo que te voy a dar en estos momentos no van a sanar el dolor tan profundo que estás sintiendo. Pero hay uno que sí te puede dar la victoria. Hay uno que puede sanar el corazón dolido que estás ahora. Hay uno que puede dar la paz y la tranquilidad que tanto necesitas. Le dije, ve a la intimidad con Dios. Pídele a Dios en oración que sea Él tu fortaleza, que sea Él tu ayuda, que sea Él tu sustento, que sea Él tu sostén. En esos momentos difíciles, ¿sabes? Las palabras quizás de alguien pueden ayudarnos, pero verdaderamente el único que puede dar una paz interior es Dios. Es el único que puede llenar el vacío. Es el único que puede dar la paz que tanto necesitamos por el momento que estamos viviendo. En oración, tú y yo podemos ser fuertes. En oración, tú y yo podemos prevalecer, podemos seguir avanzando, Tú y yo en medio de la oración podemos seguir creciendo. Y podemos seguir diciéndole a Dios que Él es nuestra fortaleza y que Él es nuestra guía. Amén. Dios quiere ayudarte, Dios quiere estar contigo, Dios quiere animarte, pero necesita que tú uses las herramientas. Él quiere que tú y yo podamos ir en intimidad, en oración, para que Él nos dé lo que tanto necesitamos. Amén. En la oración vamos a conseguir grandes propósitos. Solo en oración podemos alcanzar la victoria. ¿Sabes? Yo oré por muchos años. Fueron 10 años. 10 años los que oré el mismo propósito, la misma oración. Cada vez que yo escribía un sobre y llevaba mi ofrenda, llegaba mi diezmo al altar, yo escribía mi propósito de oración. Aun cuando somos nosotros los que leemos los sobres, pero yo escribía mi propósito allí. Y mi propósito y mi oración en medio de ese sobre era, Señor, yo sé que tú algún día me vas a regalar un hijo. Yo sé que algún día voy a experimentar la sensación de poder ser madre. Aun cuando quizás no me negaba al momento de que si Dios no permitía o era su voluntad que yo no pudiera ser mamá, no me negaba de pronto al hecho de en algún momento poder ir y adoptar a un bebé. Porque tenía el anhelo de tener a alguien a quien cuidar, a quien amar, a quien proteger. ¿Sabes? Mi oración por 10 años no se cayó. Fueron 10 años
10 años en los cuales escribí, mi amado. No sé cuánto tiempo tú estás orando. No sé si tienes un mes, un día, 2 años, 3 años, 3 meses. No sé cuánto tiempo estás orando. No te desanimes. En medio del proceso se ven largos los años. Se ve largo el momento, se ve larga la espera, pero fueron 10 años en los que mi oración no detuvo. Fueron 10 años en el que era la misma petición siempre que iba delante de Él. Y le decía, Señor, tú eres el único que puedes cumplir mi sueño. Tú eres el único que puedes darme la fortaleza. Tú eres el único que me puedes ayudar a tener y seguir teniendo la esperanza de que algún día voy a ver hecha cumplida tu promesa. Me agarré a una promesa que por años me dieron. Y sabes, cada vez que llevábamos predicadores, cada vez que llevábamos profetas, iban y oraban mi vientre, iban y oraban mi vida. Y me decían, allí está tu promesa, allí está tu promesa. Pero hay momentos en los cuales tú sientes desmayar. Hay momentos en los cuales tú sientes que tus fuerzas no dan más y tú le dices, Señor, han pasado años. ¿Cuántos más, Señor, quizás tengo que seguir esperando? ¿Sabes? Pero en ese momento Dios allí siempre está para agarrarte y sostenerte. Y para decirte que no importa los años que pasen, no importa los meses que pasen, no sientas que estás solo, no sientas que estás sola, que Él está agarrándote de tu mano y que en medio de tu oración siempre te ha escuchado. Él te ha escuchado, Él te sigue escuchando. ¿Cuándo te va a responder? Yo no te tengo la respuesta. Yo no sé cuándo es el tiempo propicio de Dios. Yo no sé cuándo es el momento en el cual tú vas a ir a recibir la promesa o a recibir lo que Dios tiene para ti. Pero lo que te puedo decir en esta mañana es que si Dios te lo prometió, si Dios te lo entregó, Él lo va a cumplir. Apláudele a Dios. Gracias. El punto 3. La evangelización en circunstancias difíciles. Hechos 27, 37, 33 al 36. 27 del 33 al 36, ahorita creo que lo leíamos y estaban a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Y allí nos damos cuenta que en medio de ese lugar Dios estaba y Él podía incluso poder predicar su palabra. Pablo estaba evangelizando. Pablo, en medio de esos versículos podemos darnos cuenta que animaba a esa tripulación, que animaba a esas personas que estaban allí en medio de ese lugar. La evangelización en circunstancias difíciles. Es el punto 3, Hechos 27, 33 al 36. La evangelización en circunstancias difíciles. ¿Sabes? La palabra nos enseña que debemos predicar en tiempo y en fuera de tiempo. Y aquí podemos agarrarnos de esa palabra. En tiempo y en fuera de tiempo tú y yo siempre debemos predicar su palabra. Tú y yo siempre debemos colocar la semilla. Tú y yo siempre debemos ir a las personas y decirles una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de ánimo. Allí debemos predicar su palabra en tiempo y en fuera de tiempo. La misión continúa. En todo momento tu misión continúa. Dios te ha entregado una gran comisión. Dios nos entregó la comisión de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Amén. Debemos predicar el evangelio. Debemos ir llevar las buenas nuevas de salvación en todo momento. El evangelismo no se puede quitar de nuestra boca. Ay, es que yo no soy evangelista, pero cuando tú le estás predicando a alguien, tú estás evangelizando. Amén. Cuando tú vas y llevas una palabra de aliento, de ánimo a alguien, tú estás evangelizando su palabra. Tú y yo somos esos evangelistas en potencia. Amén. Gloria a Dios. Somos esos evangelistas en potencia de los cuales vamos y predicamos y llevamos las buenas nuevas de salvación. Quizás no tienes allí ese ministerio que de pronto tú sientas que Dios te ha entregado como evangelista,
Pero tú y yo somos encomendados en llevar las buenas nuevas de salvación a toda alma, a toda persona. Tú y yo necesitamos evangelizar, necesitamos llevar esa gran comisión y llevar las buenas nuevas de salvación al perdido. Debemos seguir predicando, debemos seguir demostrando el amor de Dios. Demostrar el amor de Dios a través de sus enseñanzas, a través de su palabra, a través de la predicación, a través de los milagros. Amén. Tú y yo tenemos el poder para hacer milagros. La palabra nos enseña, Jesús nos enseña que haríamos cosas mayores en su nombre. Amén. Que es sobre todo nombre. Tú y yo no hacemos nada, pero con el poder del Dios eterno, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, tenemos la autoridad, tenemos la capacidad y tenemos esa valentía para poder ir a echar fuera de los demonios y para poder ir y hacer buenas nuevas de salvación. Amén. Amén. Para poder predicar las buenas nuevas de salvación. El punto 4. La gracia de Dios y su propósito divino. La gracia de Dios y su propósito divino. Dios permite las tormentas para desarrollar y prepararnos. Dios en medio de las tormentas no nos destruye, sino que nos permite tener una lección y una enseñanza. Amén. Amén. Es el propósito divino de Dios. La gracia de Dios y su propósito divino. Quizás no entendemos muchas veces los propósitos de Dios. Quizás no entendemos por qué pasamos por tantas dificultades. No entendemos quizás por qué pasamos por tantas pruebas. Y quizás tú y yo muchas veces hemos llegado en intimidad con Dios y se lo hemos preguntado. ¿Cuántos le han preguntado a Dios, Señor, pero por qué? Señor, pero ¿para qué? Señor, ¿qué está pasando? Si estoy haciendo esto, si estamos haciendo lo otro, si estamos buscando de tu presencia, si estamos buscando de tu palabra, Señor, pero no vemos esto. ¿Cuántas veces se lo has preguntado? En la intimidad con Dios, que ha llegado delante de Él y le ha dicho, Señor, pero ¿qué está pasando? Dios permite que en medio de nuestro proceso nos desarrollemos, aprendamos y tengamos una lección. Amén. Y de esa lección nosotros podemos seguir adelante. De esa lección nosotros podemos seguir avanzando. De esa lección nosotros podemos allí tener el testimonio para nosotros poderle llevar a los demás esa fortaleza que en esos momentos también necesitan. Entonces la gracia de Dios y su propósito es eterno. Amén. Una es tu voluntad, uno es lo que tú decides y otro es el propósito y la voluntad de Dios. Unos son tus sueños, unos son tus planes, pero otros son los planes de Dios, los cuales son mayores. Amén. Los planes de Dios son mayores para tu vida. Gloria a Dios. Los sueños y tus planes quizás se pueden detener o se pueden limitar, pero los planes de Dios son tan grandes que no tienen caducidad. Amén. Que no tienen fin, que no tienen terminación, porque los planes de Dios siempre van a ser soberanos sobre nuestra vida. Los planes de Dios siempre van a tener un propósito en nuestra vida. Aleluya. Por eso estás aquí en esta mañana, porque tienes un propósito de Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Porque Dios te sacó de la condición en la que tú te encontrabas, en la que yo me encontraba, para que hoy estuviéramos delante de su presencia, para que hoy pudiéramos colocarnos delante de Él y poder ser afortunados, porque tenemos la fortuna de estar delante de su presencia. ¿Eh? No cualquiera puede presentarse delante de Dios, pero tú y yo escogimos tener la mejor parte. Y es estar hoy en esta mañana buscando su rostro, buscando su presencia. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá ¿qué? Por añadidura. Sabes, no te estoy hablando solo de lo material, te estoy hablando en todos los términos generales. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Será añadida las bendiciones, serán añadidas la salud, será añadido el fortalecimiento de tu hogar, de tus hijos, el crecimiento espiritual, lo que tú tengas.
allí será añadido y multiplicado bajo la presencia del Dios eterno. ¿Amén? Porque sus propósitos son eternos, sus propósitos son grandes y maravillosos. El punto quinto, el cumplimiento de la promesa. ¿Cuántos quieren que sus promesas sean cumplidas? ¡Sí! No, pero yo esa vez lo sentí como muy apagado. ¿Cuántos quieren el cumplimiento de la promesa? ¡Sí! Amén. Yo quiero que la promesa sea cumplida. Amén. Aun cuando ya allí Dios cumplió mi promesa y es mi chiquitico que está por ahí. Cada una de las peticiones que colocamos delante de su presencia, sabemos que tenemos una promesa por cumplir. Vean, y ahora que lo nombro, aun cuando ahorita estábamos hablando acerca del proceso, ¿saben? Hoy es 28 de septiembre. Hoy nació hace 4 años, un día como hoy nació mi hijo. O sea que hoy tuve el cumplimiento de una hermosa promesa. Amén. El cumplimiento de una promesa que duró 10 años. Pero que vi el cumplimiento. Hoy está cumpliendo 4 años mi pequeño. Y ahí está mi promesa. 4 años. 4 años está cumpliendo, 10 años en medio de la promesa, pero que nunca allí se apagó mi fe. Que nunca se apagó mi esperanza. Sino que por el contrario, seguiré creyendo en el Dios para el cual predico. En el Dios por el cual testifico. En el Dios por el cual estoy en pie, pudiendo llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. El cumplimiento de la promesa. Hechos 28. Versículo 1. Una vez a salvo, nos alternamos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos, porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió pues, Pablo recogió un montón de leña y le estaban echando al fuego, cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Y ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda este hombre es un asesino, pues aún que se salvó del mar, la justicia divina no va a conseguir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego, y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara O cayera muerto. se hinchara o cayera muerto de repente. Pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en una casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. Y el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de las islas también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo necesario para el viaje. Amén. Había un propósito. Pablo llegó a esa isla, Pablo llegó a ese lugar, en ese lugar donde llegaron, y nos damos cuenta que hubo poder de Dios. Porque hubo sanidad, porque hubo milagro. Amén. Hay un cumplimiento de la promesa. ¿Y cuál era el cumplimiento de la promesa? Que todos los tripulantes, que él no iban a perecer en medio del naufragio, que iban a salir con vida de ese lugar y que iban a aterrizar a tierra. Ellos llegaron a tierra firme. Ellos llegaron a ese lugar, llegaron a esa isla, y había propósito de Dios, porque aún en medio de las personas que se encontraban enfermas en ese lugar, allí Dios estaba con el poder sanador para poder llevar milagro y sanidad a cada una de las personas. Amén. Miren que incluso cuando Pablo se baja y están allí, que se está él colocando leña al fuego, hay una víbora que se prende al brazo de él. Amados, ¿cuántas veces no han sentido que han pasado un proceso, no lo han terminado, apenas están saliendo,
pero enseguida entran en otro. Amén. Pero sabes, aún en medio de eso, no le pasó nada. No le pasó nada. Siente uno que está saliendo apenas de una, pero enseguida entra en la otra. Pero Dios en medio de esa también lo saca. En medio de esa también nos entrega la victoria. Nada de lo que nos haya causado, nada de lo que nos haya pasado nos va a ocasionar nuestra muerte. Porque sabes que en medio del propósito de Dios, Dios nos entrega la victoria. Me bríndaselo fuerte en esta mañana. Su fidelidad es grande. Dios es grande, Dios es fiel. Dios cumple su promesa. Amén. Y como les decía, 276 personas que estaban náufragas con él, salieron de ese lugar en victoria. La esperanza es vital. La esperanza es vital. Necesitamos seguir teniendo fe y esperanza para poder seguir saliendo de cada una de las dificultades las cuales atravesamos, para seguir avanzando, para seguir creyendo. Nada de lo que está pasando en este momento te va a detener. Dile al que está a tu lado, dile: lo que estás atravesando en este momento te va a detener. No te va a detener. Vas a obtener la victoria. Amén. Dile: vas a obtener la victoria. Vas a obtener la victoria. Gloria a Dios. Levántate en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por su hermosa presencia. Porque Él es maravilloso, porque Él es eterno, porque Él es sublime, porque Él es soberano. Él es soberano, amén. Él es eterno, digno y maravilloso. Adórale a Dios en esta mañana. Dale gracias a Dios por su hermosa presencia. Dale gracias a Dios por esta preciosa mañana, la cual está llena de gloria, de bendición. Dile: Señor, gracias. Gracias porque tú tienes un propósito con mi vida. Decláralo en esta mañana. Abre tu boca y dile: Señor, gracias porque tú tienes un propósito eterno conmigo. Tú tienes un propósito eterno conmigo. Tú estás conmigo, Señor, como poderoso gigante. Gracias, Señor, porque tu presencia está en medio de este lugar. Gracias, oh Dios eterno, porque tú eres el único que me has fortalecido, me has dado fuerza para seguir avanzando, para seguir creyendo. Gracias, Señor, porque sé que en medio del naufragio tú me has sostenido, tú me has sacado de en medio de la tempestad, del viento huracanado, Señor. Aun cuando me he sentido desmayar, aun cuando he sentido que no tengo fuerzas, aun cuando he sentido que tú, Señor, quizás no estás conmigo porque no te he podido ver, pero sé, Señor, que tu presencia siempre ha estado de mi lado. Sé que tu compañía siempre ha estado conmigo, Señor. Hoy en esta preciosa he venido a adorarte, a glorificarte, a exaltar tu nombre. Hoy en esta preciosa mañana he venido a glorificar tu grandeza, tu señorío. Abre tu boca. Tú tienes un motivo por el cual agradecerle a Dios. Dile: gracias, Señora. Gracias por tus propósitos eternos en mi vida. Gracias, Señor, porque yo sé que cada sueño, que cada plan, Señor, que has depositado en mi espíritu y en mi corazón, tendrán un cumplimiento en el momento propicio, en el momento adecuado. Hoy hemos venido, Señor, a glorificar, a exaltar tu grandeza, tu señorío, tus misericordias, las cuales son nuevas cada mañana. Hoy he venido a exaltar al Dios que vive, al Dios que reina, al Dios que hoy está en medio de este lugar. Venimos, Señor, en esta mañana buscando el mejor lugar. Y el mejor lugar, Señor, es estar delante de tu presencia. Porque no moriré hasta ver tu promesa cumplida en mí. No moriré, Señor, hasta ver los poderes celestiales.